siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y perdón me Y su dio. nombre llevo hoy, tu perfecta vida de obediencia al Padre, yo que Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. Bueno, ahora sí. Estamos con ustedes y estoy contentísimo de venir. La verdad que un hermano de la iglesia, Fernando, se disculpaba por no poder tomar la invitación. Siempre es un placer, me dijo que pida disculpas, pero estaba comprometido con la actividad local. Y bueno, me propusieron estar y para mí es un honor. ¿Qué les puedo decir? Estoy feliz de estar con ustedes. Siempre es un honor venir a escuchar la reunión acá y bueno, hoy para poder participar. Hay una frase que me parece que nos estamos acostumbrando a tenerla. ¿Vieron esas cosas? Yo quiero proponerles este ejercicio. ¿Vieron esas cosas que están tan constantes en su vida, tan constantes, que uno se empieza a acostumbrar y les empieza a dar menos valor? ¿Les pasó alguna vez? Algo muy bueno, un regalo muy bueno, una bendición muy buena, pero ustedes se empiezan a acostumbrar a tenerla y la costumbre de tenerla nos hace darle cada vez menos valor. Por más que la bendición en sí misma es muy valiosa, nos acostumbramos, ¿no? Me hace acordar cuando vivía con mis viejos, ¿no? Estaba por ahí con ellos y
y me preguntaban, vos acá entrás a la hora que querés, hay comida siempre, te levantás, te vas, ¿no? Y me dice, ¿vos hacés lo que vos querés? Yo era adolescente y yo le decía que sí. Y me decían, no te acostumbres a esto, me decían. No te acostumbres. Y hoy, que estoy casado y hay que pagar los alimentos y hay que tratar de estar en casa en horario, me doy cuenta que yo por estar acostumbrado quizá le daba menos valor, pero no por eso perdía su valor. Hay una frase nuestra que nos pasa exactamente eso y más aún en Argentina. Yo quiero decírsela y ustedes la van a completar. ¿Está bien? Jesús murió en la cruz. Yo les diría que hasta rima, porque nosotros acá en Argentina no pronunciamos la Z como es, la pronunciamos como S y nos queda como una rima. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz, la repetimos. Y quizá nos termina pasando lo que les estoy diciendo. Estamos tan acostumbrados. Encima rima, para colmo rima. En Inglaterra esto no pasa, en Estados Unidos tampoco. En Francia imagino lo mismo. Pero en Argentina hasta nos rima la frase, Jesús murió en la cruz. Y termina siendo algo cotidiano. ¿Pero debería serlo? Yo quiero decirles, cada vez que estamos en algún lugar y vienen y nos dicen, mira, te tengo que contar, no sabes, falleció tal persona, murió. Che, nos agarramos la cabeza, nos sacude, nos sorprende. ¿Qué le pasó? Era joven, ¿cuántos años tenía? Sea más cercano, sea más viejo, sea más joven, sea lo que sea. Siempre causa en nosotros ese efecto y nos sorprende. Pero a nosotros decir que Jesús murió, ¿nos sigue sorprendiendo? ¿Nos sigue sacudiendo que Jesús murió? Yo no sé si por el versito se nos hizo quizás monotonía. Quizás algo que vale un valor incalculable se nos hizo monótono. Yo veo acá muchos jóvenes lectores. ¿Qué es lo que queremos hacer? O quizás usted viene por primera vez o por segunda vez a la iglesia porque vino ayer y estuve escuchando acá a Fernando. Yo tengo que decirle que nosotros lo que nos basamos, nuestra fe es en la palabra de Dios. Este libro bendito, este libro exacto, que cuenta gran parte de la historia de Dios con la humanidad, utilizando el pueblo de Israel. Quizá usted va por Flores, quiere comprar o va por Once, ve a alguna gente con un gorrito, con algunos rulos, con algún sombrero, que muchas veces son judíos. Bueno, ellos son originariamente el pueblo de Dios. Después el evangelio se fue extendiendo hacia Europa y bueno, con las colonizaciones se fue extendiendo por todo el globo, ¿no? Pero primeramente fue la historia de Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos en la Biblia, van a ver una primera parte y una segunda parte. La primera parte con toda una historia de Dios con el pueblo de Israel extendiéndose por la tierra, con muchos libros que nos llaman a la reflexión, otros poéticos. Y a partir de la segunda parte nos empieza a narrar a través de la óptica de 4 personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunos testigos presentes, otros testigos que trataron de escribir lo que otros le contaron, la vida de Jesús. La vida de Jesús y después cómo se fue extendiendo todo esto y todas las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús vino a proponer por todo el mundo y por todas partes, ¿sí? Hasta llegar hasta nosotros. Yo quiero pedirle que usted abra en el libro de Lucas, ¿sí? Puede abrir su Biblia en Lucas 22, también puede buscar en su celular Lucas 22, si lo tiene por ahí. Yo voy a buscar a algunas personas jóvenes, algunas las conozco, le voy a pedir que se puedan acercar a los micrófonos y vamos a tratar de leer lo que la Biblia dice, porque acá no estamos creyendo lo que yo le digo, estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene total autoridad, ¿sí? Así que si puedo encontrar algunos voluntarios lectores, algunos los conozco, otros no, les voy a pedir que me busquen algunos pasajes para leer, ¿está bien? Le voy a pedir a Sofía si me puede buscar Lucas 22 del 1 al 6, ¿está bien? Le voy a pedir a Valentina si me puede buscar Lucas 22 del 39 al 46. Le pido a Franco Lucas 22 del 47 al 53. ¿Quién más puedo pedirle? Cualquiera, sea joven, sea grande. Cualquiera. A ver, ¿qué otro tengo por acá? Si no, voy a los conocidos. Isa, ¿puede leer uno? ¿O te complico? Dice Lucas 22, 54 al 65. Último, después ya lo leo yo. ¿Quién? Erika, ¿dónde estás, Erika? Ahí estás. Erika, te voy a pedir Lucas 23 del 13 al 25. ¿Está bien? Ellos
Andy, dale, Andy. ¿Estás listo, Andy? ¿Dónde estás? ¿Estamos? Se van a parar, van a agarrar un micrófono y vamos a empezar a tener una lectura ágil de esto, ¿eh? Una lectura ágil y empezar a ver lo que dice la palabra de Dios. Empieza Sofía con Lucas 22, 1 al 6. Dale. Dale. Lo tengo en NTV, lo leo ahí mejor. Dale, dale. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Muy bien, Sofía, está ahí. Dice que estaban por festejar la Pascua, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura. Ayer Fernando nos leía un poco, ¿no? La liberación del pueblo de Israel saliendo de Egipto y toda esta recordación que ellos tenían. Estaban por festejarla y buscaban los sacerdotes, la gente que estaba por ahí, la oportunidad de matar a Jesús. Y entraron por el eslabón más débil. Uno de sus discípulos, uno de sus cercanos, Judas, fue convenido con algunas piezas de plata para poder entregarle. ¿Está bien? Vamos con el segundo, Lucas 22, 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muy bien. Jesús ya sabía que se disponía, iban a venir a buscarlo para entregarlo, para crucificarlo, y él se preparaba en oración al Padre, en oración a Dios, y le pidió a algunos de sus cercanos que puedan orar con él, que puedan acompañarlo. Imagínense el momento, él iba a ser entregado a morir. Una ocasión que nos eriza la piel, que nos sacude los órganos del cuerpo, que nos agarra una taquicardia de solo pensarlo. Y dice que acá sucedió el típico, no el típico no quiero, sino el no puedo. Dice que por más que quisieron acompañarlo ellos, se quedaron dormidos, ¿no? Los encontró durmiendo y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús, que quería ser acompañado, no pudo ser acompañado por ellos, no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Tercer pasaje, Lucas 22, 47 al 53. ¿Ahí se escucha? Sí. Dale. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Hasta cuál era? Seguí, por favor, hasta el 53. Dale. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Muy bien, hasta ahí. Bueno, finalmente vienen a buscarlo, vienen a prenderle, y Judas había hecho con los que iba a entregarles una señal. Al que yo le di un beso, ese es, tómenlo, préndanlo. Y viene a él Judas, y Jesús lo sabía, ¿no? Y lo saluda y le dice, Judas, con un beso me entregás a mí que estuve todo el tiempo con vos, con un beso me entregás a muerte.
Lo que me es llamativo es que se lo dice quizá con este tono de voz, ¿no? Porque a mí me entregas a muerte. Yo creo que lo mínimo que hago es gritarte. Pero Jesús, un carácter de Dios, ¿no? Con un beso me entregás. Y finalmente uno de ellos quiere defenderlo. ¿Y qué haríamos nosotros? Sí, Jesús, defendete, corramos. No. Lo hirió con espada uno, lo sanó. Y le dice, con palos vienen a prenderme. Y no lo tomaron. Él se entregó. Muy distinto. Dice Lucas 22, 54 al 65. ¿Lo tiene? Isa, dale. Hola, ahí está. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, otro de los ejemplos del no es no quiso, sino que no pudo, no aguantó. Pedro, uno de los más cercanos al Señor, le había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a ir con vos hasta la muerte. Yo nunca me voy a avergonzar, yo nunca me voy a alejar. Y Pedro, cuando llevaban a Jesús a crucificarle, la gente lo identificó en el patio y le dijo, vos estabas con él. Mirá tu acento, la forma de hablar que tenés. Y él empezó a excusarse, a decir, no, yo no soy. Empezó a ponerse de mal humor, empezó a inquietarse y lo negó 3 veces y en ese momento el gallo cantó. Y Jesús lo miró y Pedro se llenó de tristeza. Pero si Pedro se llenó de tristeza, ¿cuánta tristeza habrá sentido el Señor, no? Ninguno de los que él había guiado y les había enseñado pudo ir con él hasta el fin. No es que no quiso, no pudo, no aguantó, ¿no? Lo que yo llamo la finitud humana. No es que a veces no queremos, simplemente no aguantamos, no pudimos. Eso le pasó a Pedro. Anteúltimo, Lucas 23, 13 al 25. Erika. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado a este hombre en delito alguno de aquellos de lo que lo acusas, y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y a que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo voy a soltar. Y tenía necesidad de soltarlos en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él les dijo por 3ª vez, pues qué mal hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y lo voy a soltar. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Ellos instaban, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Él les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Muchas gracias, Eri. Estamos llegando casi a la crucifixión del Señor, ¿no? Acá pasa algo que es el olvido, ¿no? Cómo la gente se olvida. ¿Cómo la gente se olvida? Te quiero relatar que antes de esto, durante los 3 años anteriores a esto, Jesús había sanado a muchos. Jesús les había enseñado.
Jesús los había sacado del lugar social, de la condena social, los había traído, les había dado un lugar, los había amado, los había alimentado. Y dice que cuando Pilato, uno más de los jueces delante de los que tuvo que ir Cristo, dice, no encuentro nada malo en este hombre. No encuentro nada malo. Y les decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La gente gritaba, crucifíquenlo. La misma gente que él había alimentado quizás, la misma gente que él había sanado. Se habían olvidado. Mínimo si hubiesen podido callar, ¿no? Dice que estaba de la otra vereda, Pilato tenía que soltar a uno de los presos. Y traían del otro lado a Barrabás, un hombre que había conspirado contra el gobierno, una sedición. Le hablaba a uno y a otro para conspirar contra el gobierno y también era culpable de un homicidio. Una persona en cual se había encontrado delito. Y la gente gritaba, también instada por otros, suéltenos a Barrabás, queremos a Barrabás. Cuánto dolor en el corazón del Señor, ¿no? Toda esa gente que yo sané, toda esa gente con la que compartí, me vienen a crucificar. Y quizás por mayor exactitud, yo les voy a pedir que leamos en el Evangelio según San Marcos, última lectura, que esto tiene algo que me parece maravilloso. Marcos 15, 24 al 34, y después hacer una mínima consideración. Quizás tiene las palabras que, dentro de las 4 ópticas, una de las palabras más enriquecedoras, ¿no? Dice esta última lectura, 24 al 34 del capítulo 15 de Marcos, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue juntado con los inicuos, con los que habían hecho mal. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es lo que les predicamos y esto es lo que les contamos. Jesús fue crucificado. Yo quiero preguntarles, ¿cuáles son las heridas de Jesús? ¿Cuántas son las heridas de Jesús? ¿La podríamos contar? Que le crucifiquen, que le pongan al lado de ladrones, quiere decir que le clavan clavos y traspasan sus brazos y traspasan sus pies y queda colgado de los clavos y sus pies hasta que no puede respirar y hasta que muere de esa forma. Esas son algunas de las heridas. También dice que pasaban y le ponían el Rey de los Judíos, irónicamente lo burlaban. Él era todopoderoso. Cualquiera sabe que Jesús era todopoderoso. Una persona cristiana y una persona no cristiana, a Jesús le llaman el Todopoderoso. Hay hasta una película que se llama Todopoderoso. Él tenía todo poder para bajarse. Él tenía todo poder para defenderse. Él tenía todo poder para impedirlo. Y estos pasaban y lo injuriaban y lo humillaban. Le decían palabras hirientes, le decían palabras humillantes. Se burlaban de él. El tercero, olvido y abandono de los que él había sanado, de los que él había acompañado, los había sacado de la condena social, les había dado un lugar, los había tratado como su familia, la gente se olvidó de él. Otros que quisieron acompañarlo hasta el final, y no es que no quisieron, no pudieron. Yo lo llamo la finitud humana, ¿no? Somos finitos, somos terrenales, no aguantamos. Sus discípulos que habían estado con él, todos estuvieron y se dispersaron por algún lugar tratando de salvar su vida. Incluso Pedro, el que le había prometido, le negó. Fue crucificado y el último dice que él empezó a hablar y dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Dios en ese momento lo desamparó.
La gran fortaleza de Jesucristo era estar en comunión íntima y cercana con Dios, hablando con Él, escuchando de Él, diciéndole a Él todo el tiempo. Y en ese momento, la peor herida de todas, Dios lo libró a ser muerto solo. ¿Cuántas son las heridas? Ponete a pensar. Tratá de vivirlo en cuerpo propio y decís, me están hiriendo, me están lastimando, me están pegando, tengo miedo de morir, el corazón empieza a latir, me están humillando, vienen a buscarme con palos, vienen a buscarme con todo eso, quiero gritar. Me empieza a pasar de todo. Los que me habían prometido, ahora seguro van a venir los que me acompañaron en este tiempo. No, crucifíquenlo. Ellos me van a defender. No, crucifíquenlo. Seguro ahora van a venir mis discípulos. No, ellos no pudieron. Se fueron cada uno por su lugar. Es un momento el corazón late por todas partes. Yo no entiendo cómo no tuvo un accidente cerebrovascular. Es un momento tremendo físicamente de soportar. Y Jesucristo fue crucificado y clavado. Es una película de terror. Y en ese momento fue desamparado por Dios. Y Él se sintió solo en esa cruz, sufriendo, y expiró y murió. Y expiró y murió. Y nosotros decimos la frase, Jesús murió en la cruz. ¿Cómo puede ser? Repito, siempre que contamos falleció tal persona, decimos no puede ser, falleció tal persona. Pero ¿qué edad tenía? Nos asombra, nos ponemos compungidos. Muchas veces hay personas que se visten de negro, hacen luto. Jesús murió en la cruz. Pero entendeme que a veces las personas somos mejores, somos peores, pero Jesús era maravilloso. Jesús era maravilloso. Una mujer vino y rompió un perfume a sus pies y se postró delante de Él y se puso a llorar. La gente quería estar con Él, los niños querían estar con Él. Hay personas o seres queridos o parientes nuestros de los cuales decimos, esta persona ojalá que no muera nunca. Esta persona no puede morir, ¿no? Pero como dice la poesía, nada ni nadie puede impedir que las agujas avancen en el reloj, que crezcan y que un día nos digan adiós. Jesús era maravilloso, no era como nosotros. Y Jesús murió en la cruz. Otra salvedad de la frase es que Jesús podía impedirlo. Y Jesús murió en la cruz. No lo mataron, ¿eh? Jesús murió en la cruz. Otro detalle es que la cruz dice, maldito es el que fuese colgado de un madero. Y Él murió como un maldito. Gente que había sanado, una persona que había revivido muertos, levantado muertos. Una persona que le había cambiado la vida para siempre a los demás. Fue colgado en un madero y contado con los que habían hecho mal. Jesús murió en la cruz. Y yo te quiero decir que si vos entendés esta frase que estamos diciendo, tu corazón no puede seguir igual. Pensalo para vos. Jesús murió en la cruz. Por mí, por vos. Y vos me decís, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Jesús murió, fue su decisión. Mira, todo se basa en esta última frase que él hablaba en hebreo, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recién cantamos de un intercambio. ¿Escucharon la canción? De un glorioso intercambio. ¿Sabes por qué tuvo que morir Cristo? En esta celebración que se hace alrededor del mundo, ¿sabes por qué tuvo que morir Cristo? Para darme una esperanza a mí y para darte una esperanza a vos. Vos me decís, para un libro que habla de judíos, me venís contando de cosas que pasaron hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes cuál es la muerte? No morirte acá, que te deje latir el corazón. Muerte es esto que le pasó a Jesucristo. Estar lejos de Dios, sentirse desamparado por Dios, no tener camino a Dios. Dice la palabra de Dios que todos nosotros pecamos. ¿Sabes cómo pecamos? No dándole ninguna importancia a lo que Dios quería desde el momento en que nacimos. ¿Sabes cómo pecamos? Ignorando a Dios, dándole la espalda a Dios. No me importa lo que diga Dios. ¿Sabes cómo pecamos? Haciendo cosas que a Dios le desagradaban y las hicimos igual. De muchas nos arrepentimos, pero eso no quiere decir que delante de Dios estamos limpios. Vos y yo alguna vez ofendimos a Dios. Ofendimos a Dios, ofendimos a los demás. Y eso delante de Dios es muerte espiritual. Te quiero decir que si vos cometiste pecados y no pediste perdón a Dios, hoy estás muerto espiritualmente y estás lejos de Dios.
en esta tierra y el día que mueras estarás lejos de Dios, Dios en el cielo y vos en el infierno. Mirá si no tiene que ver con vos este libro. Empezamos hablando de judíos y de repente nos empezamos a hablar de vos y de mí. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eterna. ¿Te das cuenta que pecaste alguna vez en tu vida? ¿Hiciste algo que ofendía a Dios? Respóndetelo en tu corazón, no a mí. No a mí. ¿Alguna vez lo hiciste? Desde que naciste buscaste lo que Dios quería hacer o le diste la espalda. O te fuiste con tu suficiencia, porque eso también es pecado. Eso es un pecado general y hay pecados puntuales. ¿Alguna vez pecaste? Te quiero decir, estás como Cristo estuvo en ese momento, separado de Dios. Dice la palabra de Dios, un texto muy conocido por nosotros en el libro de Isaías 53:6. No sé si se puede buscar para que todos lo leamos. Isaías 53:6. El que lo tiene lo puede leer fuerte. Es muy conocido. Lo vas a entender claramente. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Lo leemos una vez más? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Glorioso intercambio. Jesucristo nunca hizo pecado. Antes las personas por los pecados ofrecían un cordero blanco, sin mancha, y lo ponían en un altar y lo sacrificaban y pedían perdón a Dios por los pecados. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque Él era inocente, era blanco en pecado, no tenía pecado. Vivió 33 años sin pecado, siempre siguió a Dios, siempre hizo lo que Él le agradaba y se entregó a morir. Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para morir y pagar el castigo de tu pecado y del mío y ofrecerte un intercambio. Él moriría, Él sería humillado, sería abandonado, sería traicionado, sufriría y sería abandonado por Dios en esa muerte espiritual para pagar la deuda tuya para con Dios. Dice la palabra de Dios que Él murió. Y mañana vamos a conocer cómo siguió la historia. Pero la palabra de Dios dice que si vos hoy te das cuenta que como una oveja te apartaste por tu camino y hoy te das cuenta que tenés pecado en tu vida y que por ese pecado estás muerto espiritualmente para con Dios, separado en vida, y el día que mueras separado en tu muerte, yendo al infierno, si vos se lo confesás a Dios, te arrepentís y le pedís perdón, Jesucristo pagó la deuda de tu pecado y Dios te perdona. Esa muerte espiritual se va con el perdón y estás en común unión con Dios en la vida y cuando te toque morir en el cielo por la eternidad. Jesús murió en la cruz. ¿Cómo murió? Abandonado, herido, humillado. Esperaba algo de alguien, no tuvo nada de nadie y fue abandonado por Dios y murió en la cruz. ¿Qué significa para vos? Si verdaderamente esta frase tiene sentido y vos la comprendés, tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser igual. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿entendés que en tu vida tenés pecado y que ese pecado te separa de Dios? ¿Entendés que en tu vida tenés pecado y que hoy te das cuenta que estás separado de Dios porque nunca pediste perdón? ¿Es así? Hoy tenés una posibilidad. Hoy tenés una posibilidad de con tus propias palabras, con tu propia oración, poder confesarle a Dios, como una conversación con un amigo, decirle: Dios, te confieso que yo soy un pecador, yo hice pecados, me doy cuenta que estoy separado de vos,
pero creo que Jesucristo murió para pagar mi deuda. Creo en Él. Te pido que me perdones y que esa separación entre vos y yo nunca más esté, en la tierra y por la eternidad. ¿Te animás a hacer esta oración en esta noche? Te pido que agaches tu cabeza en el lugar donde estás. Quizás pues te puedo ayudar con estas palabras, decirle en tu corazón, orá en tu corazón y decirle: Dios, me doy cuenta que soy un pecador, que mi pecado me separa de tu presencia. Pero hoy creo que Jesucristo murió por mí. Creo en Él y te pido que me perdones. Decíselo en tu corazón. No son tus palabras las que hacen que Dios te perdone, es tu corazón, es la sinceridad de tu corazón. Pedíselo en el nombre de Jesucristo. Pedíselo en tu corazón. Y una última canción que vamos a cantar en este momento. Los hijos de Dios, los que una vez le pedimos a Dios perdón, los que comprendimos lo que significa la frase Jesús murió en la cruz, yo quiero que nos acompañen en esta canción. Es un estribillo, dice así: no hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Una vez más. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si es tu deseo porque alguna vez recibiste el perdón de Cristo, fuiste perdonado. Si es tu deseo porque querés ser perdonado por Cristo y empezar una nueva vida, te voy a pedir que cierres tus ojos y le cantes esta canción. Y se lo expreses. ¿Vamos? No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Última vez, vamos. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Padre, en esta noche comprendemos que Cristo murió en la cruz y es importante para nosotros. Es caro el sacrificio, Señor, y nosotros le damos valor. Aunque el mundo le da la espalda, yendo en perdición, en un camino de perdición, hoy comprendemos que Cristo murió en la cruz por amor, para darnos este glorioso intercambio. Y gracias, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu, por tu palabra, estés tocando cada corazón, Señor, para que los que te tenemos te glorifiquemos más, para que el que no te tiene pueda en este día acercarse confiadamente, creer en Cristo, pedirte perdón. Y en este día, que esa separación se termine para nunca más volver. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias.